Hola. Buenas. Buenas tardes. Hola, Francisco. ¿Qué Hola, tal? Marisa. Lucía. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bueno, bien, bien. Aquí, bueno, nada. Arrancamos. Me notificaron que a fines de abril tenemos ya el primer parcial. No sé bien, creo que 28 puede ser, algo así, o 26. Creo que sí, que es la tercera semana, algo así. Tercera semana. O sea que nos queda esta clase y dos más. Entonces, bueno, la idea básicamente es hoy terminar con la bolilla 1, con un poco lo que vimos hasta ahora, cerrar la bolilla 1 para las próximas dos clases dedicárselo a la bolilla o a la unidad número 6. Bien, bueno, arrancamos. La clase pasada dimos una breve introducción a la historia del derecho internacional público. Hablamos de que existen como tres etapas en la evolución del derecho internacional: el periodo preclásico, el periodo clásico y el derecho internacional contemporáneo. Dijimos que hablamos principalmente la clase pasada, vimos un poco los orígenes del jus gentium, de la idea del jus gentium, que viene principalmente del derecho romano o del imperio romano, de la idea de la existencia de un derecho más allá de la ciudad, digamos, ¿no? Del imperio, digamos, ¿no? de lo que sería el ámbito de jurisdicción doméstico de un Estado, como una especie de derecho de gentes, gentium, en latín, planteando la noción de gentium o gente, teniendo que ver algo, o haciendo referencia como a lo que no es un ciudadano romano. Es decir, existía el derecho romano, básicamente era un derecho que se aplicaba para los romanos, para los ciudadanos, para los que tenían en algún punto el estatus político. Y para el resto de las personas, gentium, las gentes, venían a ser un poco, digamos, todo lo que estaba fuera ¿no? del Estado. Por eso se piensa en esto, en el jus gentium, como una primer origen, la primera vez en la cual en la historia se habla de un derecho más allá, allende las fronteras de un territorio. No podemos hablar de un Estado en la época del Imperio Romano porque la noción de Estado no existía. Estábamos hablando de un imperio, estamos hablando de un momento histórico en el cual existía una gran asimetría entre el poder imperial y el resto de las comunidades humanas, tribus, regiones, ciudades, etc. Más allá, dijimos que esto cambia, es decir, el punto de inflexión lo encontramos en la Paz de Westfalia, más concretamente en 1648, cuando se da el fin, digamos, ¿no? Se firman los tratados que dan fin a la Guerra de los 30 años y entre las potencias vencedoras y vencidas. Esto es un hecho recurrente en el derecho internacional y lo vamos a ir viendo, que los finales de guerras, sobre todo de guerras muy sangrientas y con muchísimas consecuencias humanas y económicas, son las que generan cambios en el escenario político internacional. O al menos intentan generar cambios en el escenario político internacional. Decir dos cosas muy brevemente, esto los menciono y simplemente como para tener una referencia, por si se los preguntan, los pensadores, ¿no? Los primeros pensadores, ya acá no estamos hablando de un punto de vista histórico, sino de un punto de vista ya doctrinal, ¿no? Los primeros pensadores que empiezan a hablar del derecho internacional,
son dos, le llaman la escolástica española, son dos teólogos, de hecho, pertenecientes a la Iglesia, españoles. Uno se llama Francisco de Vitoria, con B corta, no como Victoria, pero sin la C, Vitoria, con T, que en 1400, o sea, que en el periodo de 1468 a 1546, y el segundo es otro, el jesuita Francisco Suárez, que este escribe ya desde 1548, es decir, es posterior a Vitoria, de 1548 a 1617. Es decir, estamos hablando de aquí de autores que son previos a la paz de Westfalia, pero que ya en aquel momento toman la idea del ius gentium romano, la transforman y la aplican ya más a una idea de derecho internacional de gentes. ¿Por qué los españoles, digamos, utilizan o en algún punto reformulan esta idea del ius gentium romano y lo aplican al contexto español? Bueno, si ustedes ven las fechas, estamos hablando de que es la época en la cual España descubre América, donde España, Portugal principalmente, descubren las Américas, empiezan a encontrar otro territorio, y además de encontrar otro territorio, encuentran otras civilizaciones, básicamente las civilizaciones aborígenes. Y en algún punto empieza a surgir aquí la idea, ¿no? Y esta gente, estos humanos, estos individuos, que viven en estado de naturaleza, muy atrasados con relación a la evolución europea, sin conocimiento científico, bueno, eso es relativo, ¿no? Porque sabemos que tanto los incas como los aztecas, como los mayas, tenían un gran dominio de la matemática y de la física y de la astronomía, pero bueno, evidentemente mucho menos evolucionados que, digamos, ¿no? Al menos desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico que Europa. Y entonces estos autores, estos españoles, Vitoria y Suárez, son los primeros que empiezan a escribir y a desarrollar la idea de un ius gentium, de un derecho de gentes, basado en un derecho natural. En algún punto diciendo, básicamente defendiendo la protección, si se quiere, digamos, ¿no? O el reconocimiento de la humanidad, si se quiere, de los pueblos originarios en América, diciendo que no es una res nullius, que estos pueblos y estos territorios no se encuentran desprovistos o apartados del imperio o del gobierno de algún tipo de derecho, que claramente no es el derecho español, el que se aplica en las Américas, sino que es el derecho de gentes. Y aquí es donde empiezan a defender, como les decía, una idea del ius gentium, una idea moderna del ius gentium. Idea que estas ideas de Suárez y de Vitoria se plasman y se transforman, se cristalizan en la Paz de Westfalia, que la Paz de Westfalia es ya una serie de tratados internacionales que establecen en el ámbito europeo un nuevo orden jurídico internacional. Es decir, son acuerdos de paz, acuerdos entre estados que establecen, como le hemos dicho, un nuevo orden jurídico internacional. Un orden jurídico internacional muy precario, muy básico. La Paz de Westfalia, como le digo, parte del reconocimiento de 2 o 3 principios fundamentales, pero a pesar de que son muy básicos y muy fundamentales, principios que aún hoy en día siguen teniendo vigencia para el derecho internacional. El primero de ellos es el de la igualdad soberana de los estados, igualdad de los estados, ¿no? La idea de que si vamos a establecer un orden jurídico internacional y vamos a reconocer que cada entidad territorial, sea un imperio, sea un reino, sea un estado, va a tener una representación y una subjetividad internacional, tenemos que partir de la idea de que hay una igualdad jurídica entre los diferentes estados. Algo que obviamente sabemos que inclusive hoy en día, o sea, si bien jurídicamente existe igualdad entre los estados, sabemos que esa igualdad entre los estados jurídica
muchas veces no necesariamente es una igualdad que se transforma en el ámbito político, económico y territorial. Sabemos que jurídicamente es lo mismo, o vale lo mismo, la subjetividad de Rusia y Estados Unidos que la de Uruguay o de Luxemburgo, que son entidades territoriales muchísimo más modestas en cuanto a territorio, en cuanto a poder económico y en cuanto a poder militar. Pero al menos por primera vez la Paz de Westfalia reconoce esto, la igualdad soberana de los estados. Y como consecuencia de la igualdad soberana de los estados surge también un segundo principio, que es el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Básicamente es, nos reconocemos igualdad, y al reconocernos igualdad implicamos que ningún estado tiene poder sobre otro estado, ningún estado tiene injerencia, no puede incidir dentro del territorio de la soberanía de otro estado. Surge aquí, en la Paz de Westfalia, a raíz de este principio, la máxima pare imparem non habet imperium. Entre pares no existe poder. Y lo menciono esto porque luego vamos a ver cómo este principio es el cual se basa principalmente en la inmunidad soberana de los estados. El principio de inmunidad diplomática, otro tipo de inmunidades que a día de hoy se siguen aplicando y algunas con mucho rigor en el ámbito del derecho internacional, de hoy en día, inclusive del ámbito diplomático y consular, encuentran su génesis o su origen básicamente en la Paz de Westfalia, en este momento en el cual surge el principio de igualdad soberana de los estados. Y el tercer principio, pues si se quiere llamar un principio, pero en realidad es una consecuencia, y es la Paz de Westfalia establece, digamos, ¿no?, un mecanismo internacional, digamos, de derecho internacional basado en el equilibrio del poder. Básicamente dice, nosotros vamos a lograr la paz, es decir, asumiendo la igualdad soberana entre los estados, asumiendo la no injerencia entre los asuntos de otros estados, vamos a lograr un equilibrio del poder, y ese equilibrio del poder va a permitir la paz entre los diferentes sujetos de derecho internacional. Bueno, esta paz obviamente no prospera porque, digamos, rápidamente sigue habiendo guerras en Europa, pero, digamos, la Paz de Westfalia o el sistema westfaliano de derecho internacional o el periodo clásico sigue avanzando, y tenemos desde el punto de vista dogmático, si se quiere, la aparición de otro gran pensador del derecho internacional. Algunos lo consideran como el verdadero padre del derecho internacional, es decir, el primer jurista que sienta las bases de lo que es el derecho internacional contemporáneo. Y me refiero a Hugo Grocio. Hugo Grocio, un holandés que vive entre el 1583 y el 1642. Es decir, es más o menos contemporáneo también con la Paz de Westfalia. Él, al igual que los españoles, Grocio y Vitoria, entre los tres se consideran como los grandes pensadores. Luego hay otros, está Gentil y demás, pero bueno, básicamente no se los van a preguntar más, digamos, lo más que podemos llegar a preguntar en el examen es básicamente Vitoria, Suárez y Hugo Grocio. De Hugo Grocio, ¿qué podemos decir? Básicamente, bueno, él escribe dos grandes obras, Mare Liberum, Mar Libre, en el cual él, para defender un poco la posición holandesa de la libertad de mares, la libertad de navegación, digamos, ¿no?, él basa su fundamentación de por qué Holanda y todos los estados deben tener libertad de circulación y de navegación por los mares internacionales. Él lo basa justamente en la existencia de un derecho internacional. Entonces, para defender su tesis, él cree o argumenta la existencia de un derecho internacional, un derecho también, un derecho de gentes, basado en un derecho natural. Ya no tanto basado en una teología, en una idea de un derecho de Dios, sino en la existencia de un derecho natural
un derecho natural racionalista, mediante el cual existen un conjunto de normas básicas que permiten relacionar a los diferentes sujetos de derecho internacional, más allá de la soberanía y del derecho positivo de los estados. El segundo gran obra de Hugo Grocio es su segundo libro, o su segunda gran obra, se llama De Iure Belli ac Pacis, del derecho de la guerra y de la paz, traducido del derecho de la guerra y de la paz, de Iure Belli ac Pacis, donde aquí él también hace un abordaje justamente de las nociones de paz y conflicto entre los sujetos de derecho internacional. También aquí en estas dos grandes obras, Mare Liberum y De Iure Belli ac Pacis, Hugo Grocio defiende o argumenta o establece las bases teóricas del derecho internacional. Por eso a él se lo suele denominar, se lo suele llamar el padre del derecho internacional público. Bien, como les decía, luego de la paz de Westfalia siguen habiendo conflictos armados en Europa. Digamos, hay dos hitos que forman parte de la evolución del derecho internacional, pero no cambian en lo sustancial las reglas de la paz westfaliana. Me refiero a lo que se llama la paz de Utrecht de 1713, que pone el fin a la guerra de secesión española, y ya más en 1815 el llamado Congreso de Viena, que digamos, restablecieron el orden tras la expansión de Napoleón, ¿no? Básicamente el Congreso de Viena lo que hace en algún punto es establecer límites al imperialismo napoleónico, e intenta restablecer el orden en Europa, el equilibrio del poder que había pregonado o que había establecido la paz de Westfalia. Pero sin, como les decía, estos dos hechos históricos que se saldan obviamente con tratados de fin de guerra y que establece acuerdos entre los estados, digamos, no establecen en lo sustantivo o en lo que hace a las relaciones interestatales mucho más que lo establecido en la paz de Westfalia. El antecedente en 1899 y en 1907, en 1899 y en 1907 se llevan adelante las dos grandes, llaman conferencias de paz de La Haya. Es decir, digamos, en estas dos grandes conferencias que se llevan, como les decía, en 1899 y en 1910, se llaman las conferencias de paz de La Haya, se establecen una serie de tratados, varios, tanto en la primera como en la segunda conferencia. Algunos de esos tratados siguen estando en vigencia, ¿no?, hoy en día, y son tratados que intentan abordar la paz desde diferentes aspectos, desde el establecimiento de sistemas de solución de controversias. Quizás los convenios de paz de La Haya introducen como novedoso, por primera vez en la evolución del derecho internacional, el establecimiento de un sistema de resolución de controversias, de arbitraje, de carácter internacional. De hecho, se establece la Corte Permanente de Arbitraje, una corte que sigue vigente a día de hoy. Lo vamos a ver con más detenimiento en la segunda parte. Pero los convenios de paz de La Haya, como les decía, lo que establecen, o lo novedoso que implementan en lo que hace la evolución del derecho internacional, es, como les decía, el establecimiento de un sistema o un método de solución de controversia de carácter internacional. Algo que hasta ese momento no existía. Obviamente que las conferencias de paz de La Haya abordan o legislan sobre otras cuestiones, pero no nos vamos a detener en este momento. Como que se queden con esta idea, que se establece un sistema de solución de controversia, de arbitraje, más concretamente, que intenta
solucionar controversias entre estados que no escalen al punto de llegar a una guerra. Eso no funciona. Sabemos que inmediatamente después de la conferencia de 1907, prontamente irrumpe en Europa la Primera Guerra Mundial, guerra que finaliza en 1919 y que se salda, o que digamos, ¿no? se culmina, por decir una forma, se da conclusión a la Primera Guerra Mundial con lo que se denomina como el Tratado de Versalles de 1919. El Tratado de Versalles, en el cual obviamente los vencedores de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra principalmente, vencedores de Prusia y Austria, establecen, digamos, ¿no? Por primera vez, o sea, son tratados de paz, son amnisticios también, es decir, se fijan condiciones de paz entre los diferentes estados que habían estado en conflicto, y el Tratado de Versalles establece o crea principalmente lo que se denomina como la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones. Estamos hablando de 1919. La creación de la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones. Aquí sí tenemos un salto evolutivo en el derecho internacional, porque a diferencia de la Paz de Westfalia, que planteaba la existencia de acuerdos entre estados, el Tratado de Versalles lo que crea es una organización internacional. Establece un órgano, obviamente ese órgano integrado por estados, pero ya un órgano internacional de carácter permanente con el principal objeto de garantizar la paz en Europa. La Liga de las Naciones obviamente establece una organización internacional. De hecho, es el antecedente de la ONU. La ONU se basa mucho en la sociedad o la Liga de las Naciones. Lo que pasa es que este intento de la Liga de las Naciones, duró poco tiempo. Pero básicamente estableció una organización internacional con diferentes órganos. Se crea digamos, ¿no? El tribunal, la Corte Permanente de Justicia, la CPJ, un órgano jurisdiccional de carácter internacional al cual los estados pueden someter sus controversias, que es obviamente el antecedente de la Corte Internacional de Justicia actual, de la Haya. Y en lo concreto, ¿qué intenta hacer la Liga de las Naciones en cuanto al establecimiento de la paz? Bien, el tratado no prohíbe el uso de la fuerza, no prohíbe la guerra como mecanismo de solución de controversias, pero lo que sí establece es un mecanismo de conciliación dentro de la organización entre los miembros de forma previa a el uso de la fuerza. Básicamente, lo que establecía la Liga de las Naciones era un procedimiento en el cual, cuando un Estado, miembro de la organización, tuviera algún conflicto con otro Estado, previo a hacer uso de la fuerza, debía someter la cuestión a conciliación, digamos, ¿no?, a la Liga de las Naciones. Un procedimiento en el cual los Estados debían someter la cuestión a la organización y buscar alguna solución pacífica. El articulado, como decía, no preveía la prohibición del uso de la fuerza, sino simplemente una moratoria en el inicio de las hostilidades. Las partes se habían comprometido a someter el asunto al arbitraje o a la encuesta del Consejo, conveniendo a no recurrir en ningún caso a la guerra antes de los 3 meses de haberse producido el fallo por los árbitros o el informe del Consejo. Es decir,
había un periodo de 3 meses en el cual los estados que tuvieran una controversia debían someterla a la organización para que hubiera una conciliación por parte del Consejo o un arbitraje por parte de la Corte de Arbitraje, y los estados se comprometían a no iniciar, digamos, ¿no?, las hostilidades durante esos 3 meses. Ahora, ¿qué sucedía si durante esos 3 meses no se llegaba a un acuerdo? El Estado automáticamente quedaba habilitado para hacer uso de la fuerza. Y eso fue lo que sucedió, por ejemplo, ni más ni menos entre China y Japón. La ocupación japonesa de Manchuria en China hace saltar por los aires la Liga de las Naciones, que ya venía muy frágil. Eso obviamente desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista histórico ya sabemos en este momento que el Tratado de Versalles insume a Prusia, en este caso a Alemania, en una situación política muy complicada porque se le fijan grandes compensaciones económicas, embargos y prohibiciones, y bueno, realmente eso se dice que un poco las condiciones tan difíciles que imponía el Tratado de Versalles generó, según dicen los historiadores, el caldo de cultivo necesario para que surgiera en Alemania el nacionalsocialismo. Digamos, el propio Hitler, en su escalada hacia el poder, utilizó durante todo el tiempo, digamos, ¿no?, como argumento para llegar al poder, digamos, ¿no?, las condiciones vejatorias del Tratado de Versalles que le imponían a Alemania. Y en algún punto permitió el surgimiento del nacionalsocialismo y la llegada de Hitler al poder, y sabemos que eso generó básicamente la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, por un lado, se proyecta en el ámbito europeo, pero también en el ámbito del Pacífico. Como les decía, la Segunda Guerra Mundial aquí ya se produce en 2 grandes frentes. Por un lado, el imperialismo japonés, que dijimos primero invade China, la zona de Manchuria, pero luego Japón empieza a expandirse por el Pacífico hasta que ataca la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, y eso genera el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. En Europa, la Segunda Guerra Mundial se inicia principalmente con la ocupación alemana de Polonia, y bueno, un poco todo lo que se viene después, ¿no? Polonia, el Benelux, Holanda, Bélgica, luego Francia, ¿no? Y sabemos que digamos, Hitler llegó a Escandinavia, al norte de África, una ocupación bastante parecida, llegó en algún momento, digamos, el hitlerismo, o el nazismo, bastante similar al de Roma, ¿no?, al Imperio Romano. La diferencia es que, bueno, los romanos llegaron a llegaron más lejos que los nazis. Bien, sabemos que la Segunda Guerra Mundial se salda con, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, con mayores víctimas civiles, a diferencia de lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, en la cual las principales víctimas habían sido los soldados, y que fue la guerra de las fronteras, perdón, de las trincheras, la guerra terrestre. Ya para la Segunda Guerra Mundial, la tecnología había avanzado para que la guerra se proyectara no solamente en el ámbito terrestre, sino en el ámbito naval y también en la guerra aérea. La Segunda Guerra Mundial marca lo que es la primera gran guerra aérea, y eso implica también el bombardeo de ciudades y el bombardeo y el ataque a civiles. Hasta la Primera Guerra Mundial, las guerras se venían desarrollando en campos de batalla, es decir, alejados de las poblaciones civiles, y la Segunda Guerra Mundial hace guerra total, siendo
como les decía, la Segunda Guerra Mundial se salda con que hay más víctimas civiles que militares. Mueren más gente, más ciudadanos que militares. Principalmente, no solamente por las carnicerías y el holocausto nazi, sino también y principalmente por lo que fueron los grandes bombardeos a ciudades, ¿no? Un montón de ciudades europeas, algunas que fueron prácticamente aniquiladas o borradas del mapa por los bombardeos. Londres fue una ciudad muy atacada, pero no fue aniquilada, pero algunas, por ejemplo, como Rotterdam, como Varsovia, digamos, ¿no? Como Cracovia, fueron ciudades que prácticamente fueron aniquiladas por los bombardeos militares. Bien, digamos, la Segunda Guerra Mundial se finaliza en el año 1945, como les decía, también aquí por medio de otro tratado internacional. Aquí, así como el final de la Primera Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles, el final de la Segunda Guerra Mundial se saldó con lo que se llamó el Tratado de San Francisco o Acuerdo de San Francisco de 1945, que el Tratado de San Francisco es el cual crea la ONU, Organización de Naciones Unidas. En el año 1945, con posterioridad a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se establece la Organización de las Naciones Unidas. Y, al mismo tiempo, este hecho histórico, 1945, Carta de la ONU, marca un hito histórico en la evolución del derecho internacional. Aquí marcamos el cambio del periodo clásico al periodo contemporáneo. Es decir, la Carta de la ONU, 1945, marca el inicio del nuevo, digamos, ¿no? O del tercer periodo que le había mencionado, ¿no? El primero fue el preclásico, el segundo fue el periodo clásico, y el tercero que nos estamos refiriendo ahora es el periodo contemporáneo, el derecho internacional contemporáneo. Ya hay algunos autores que están hablando ya de un cuarto periodo de evolución del derecho internacional, pero bueno, por ahora nos vamos a quedar con estos tres grandes periodos históricos. Claramente estamos viendo momentos en los cuales el escenario político internacional está cambiando considerablemente, pero no nos vamos a meter en eso. Estamos hablando de evolución del derecho internacional, perdón, del derecho internacional, y marcamos el año 1945 y la adopción de la Carta de la ONU como, les decía, el inicio del derecho internacional contemporáneo. ¿Por qué la Carta de la ONU o el sistema de la ONU hace cambiar las reglas o el escenario del derecho internacional y marca un hito en la evolución del derecho internacional? Bueno, principalmente hay una principal respuesta y en base a eso se derivan el resto de los principios y del sistema de Naciones Unidas. La razón principal tiene que ver con la prohibición del uso de la fuerza como mecanismo legítimo de solución de controversias entre Estados. Repito, prohibición del uso de la fuerza como mecanismo legítimo de solución de controversias entre los Estados. ¿Qué queremos decir con esto? Hasta el año 45, hasta el momento de adopción de la ONU, vimos también que ni la Paz de Westfalia, ni la Liga de las Naciones, ni ninguno de los intentos anteriores había logrado un acuerdo internacional en el cual los Estados renunciaran al uso de la fuerza como un mecanismo de solución de controversia. Cuando hablamos de solución de controversias, es controversia, cualquier disputa política o jurídica entre dos sujetos de derecho internacional. Obviamente, las más comunes en aquel momento eran las controversias generadas por límites territoriales. Pero bueno, evidentemente, las controversias relacionadas por límites territoriales, obviamente casi siempre encubrían, digamos, ¿no?, intereses geoestratégicos o económicos. Yo quiero que este territorio sea mío porque aquí hay petróleo, porque aquí hay recursos naturales, porque aquí tengo un puerto, porque aquí es
un espacio estratégico porque quiero incrementar mi territorio como Estado soberano. Entonces, cualquier disputa que había entre Estados, obviamente los Estados intentaban solucionar su controversia de forma diplomática, y en la medida en la cual no se ponían de acuerdo, los Estados, ¿cómo podían solucionar esa controversia? Haciendo uso de la fuerza. Y se declaraba la guerra, se disputaba la guerra, y quien ganaba se quedaba con ese territorio. Podía ser un territorio, podía ser cualquier otro tipo de controversia, pero obviamente aquellas controversias que solían, digamos, ¿no? Generar las guerras entre los estados tenían que ver, como les decía, con disputas territoriales. A veces el hecho histórico, como puede haber sido, ¿no? Algunos hechos puntuales, por ejemplo, el hundimiento de un barco norteamericano por parte de los nazis genera la entrada de Estados Unidos a la guerra, pero bueno, la verdad que políticamente ya Estados Unidos estaba involucrado desde hacía tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como les decía, esto igual lo vamos a ver cuando veamos la bolilla o la unidad en la segunda parte, cuando veamos el jus ad bellum, es decir, el derecho a la guerra. Vamos a ver en más detalle cómo es la evolución de la prohibición del uso de la fuerza como mecanismo legítimo de solución de controversias. El sistema de la ONU, ¿cómo lo hace? Lo vamos a ver muy brevemente porque esto lo van a ver, o lo están viendo seguramente en la unidad o en la bolillas que habla del sistema de ONU, donde vemos un poco la Carta de Naciones Unidas, los propósitos y principios, y luego los órganos que integran la organización, pero en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas se establece este principio general del derecho internacional, básicamente que los miembros de Naciones Unidas se abstendrán de la amenaza o el uso de la fuerza en sus relaciones internacionales de forma incompatible con los principios establecidos en la presente Carta. Básicamente, lo que establece la Carta de Naciones Unidas en el 2.4 es la prohibición. Los estados no pueden recurrir a la guerra para solucionar sus controversias entre sujetos de derecho internacional. Queda prohibido el uso de la fuerza. Había un antecedente previo, digamos, en este ámbito, lo vamos a ver más en detalle en la segunda parte, que es un tratado multilateral, que se denominó el Tratado Briand-Kellogg, de 1929, que es un tratado que se firma principalmente entre Francia y el Reino Unido, pero que luego se van sumando Estados Unidos y otros estados, y se conforma en un tratado multilateral. Ese tratado, el Tratado Briand-Kellogg, establecía por primera vez la renuncia de los estados miembros de ese tratado a la guerra como mecanismo de control, como mecanismo o como método de solución de controversias. La diferencia con el sistema de Naciones Unidas es que el sistema de Naciones Unidas ya no habla de guerra, sino habla de uso de la fuerza o amenaza al uso de la fuerza. ¿Por qué hay diferencia? Porque lo vamos a ver en la segunda parte, cuando veamos derecho a la guerra, que jurídicamente, para que haya guerra en el derecho internacional, tiene que haber una declaración de guerra de un Estado y la consecuente aceptación o réplica por parte del otro Estado, para que haya guerra. En cambio, el sistema de Naciones Unidas habla de uso de la fuerza. No importa si formalmente el Estado le declaró la guerra o no, lo que importa acá es la conducción de hostilidades, de operaciones bélicas entre un Estado y otro que generen daño o vidas humanas. El sistema de Naciones Unidas desarrolla, como les decía, la prohibición del uso de la fuerza, y esto, como les decía, marca el nacimiento de un nuevo orden jurídico internacional. ¿Por qué? Porque el sistema de Naciones Unidas cambia el enfoque del equilibrio del poder, es decir, la paz westfaliana planteaba, vamos a lograr la paz a través del equilibrio del poder. El sistema de Naciones Unidas cambia ese enfoque, dice, vamos a lograr la paz a través del principio, a través del método o del principio de seguridad colectiva. Se cambia equilibrio del poder por seguridad colectiva. El sistema de Naciones Unidas establece un sistema para garantizar la paz basado en la
seguridad colectiva. Básicamente lo que está diciendo el sistema de Naciones Unidas, no vamos a lograr la paz a través de equilibrio del poder, sino vamos a lograr la paz cuando haya una amenaza a la paz y la seguridad internacional, la vamos a restablecer a través de un sistema de seguridad colectiva. ¿Qué implica esto en la práctica? Lo van a ver, pero se los resumo en 2 o 3 ideas. Básicamente implica que los miembros de Naciones Unidas van a establecer colectivamente una acción o un sistema orgánico que aborde la amenaza a la paz de forma colectiva y la solucione o la aborde de forma colectiva. Eso se logra a través de un órgano, dentro de la organización que se llama el Consejo de Seguridad, que creo que ya lo estuvieron viendo. El Consejo de Seguridad es el órgano de la ONU que tiene como propósito garantizar la paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad es el órgano de Naciones Unidas que lleva adelante el sistema de seguridad colectiva. ¿Cómo funciona? Básicamente, se lo resumo, cuando algún miembro de las Naciones Unidas entiende que existe una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, o un quebrantamiento, porque opera de las 2 cosas: opera preventivamente, es decir, hay un hecho que puede generar una amenaza a la paz, o existió, ya está, hubo, por ejemplo, una ocupación territorial de un Estado hacia otro. Cuando un Estado alega que existe una amenaza o un quebrantamiento de la paz y la seguridad internacional, somete la cuestión al Consejo de Seguridad. Le pide, le dice: Consejo de Seguridad, someto esta cuestión, existe una amenaza a la paz y seguridad, a la paz y a la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad, que es un órgano colectivo integrado por representantes de Estados de las Naciones Unidas, que tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes, es decir, están siempre, porque son los 5 que vencieron en la Segunda Guerra Mundial: Rusia, China, sí, son los que vencieron: China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Francia, dijimos, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China. Esos 5 miembros son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y son los que deciden básicamente, porque tienen el derecho a veto, eso lo van a ver, digamos, todas las cuestiones relacionadas con el sistema de seguridad colectiva. El sistema de seguridad, ¿qué hace el Consejo de Seguridad? Cuando alguien somete una cuestión al Consejo de Seguridad, el Consejo lo que hace, en primer lugar, es determinar si existe o no una amenaza a la paz y la seguridad internacional. En el caso que el Consejo de Seguridad determine que existe una amenaza a la paz y la seguridad, activa el procedimiento del capítulo 7º de la Carta, que son el procedimiento de seguridad colectiva para abordar amenazas a la paz y la seguridad internacional. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se logra? Bueno, lo vamos a ver, lo van a ver en la bolilla sobre ONU, pero digamos que el Consejo de Seguridad tiene, digamos, ¿no? Básicamente las medidas que puedan adoptar se dividen en dos grandes grupos: las medidas no coercitivas y las medidas coercitivas. Las medidas no coercitivas son aquellas medidas diplomáticas que puede implementar el Consejo de Seguridad para alentar o para intentar que un miembro o varios miembros que amenazan a la paz o han quebrantado la paz la restablezcan. Y cuando estos mecanismos no son efectivos, el Consejo de Seguridad puede pasar a las medidas coercitivas, es decir, a la acción. Esas medidas coercitivas son de diferente índole, las vamos a ver después en detalle, que pueden ir desde bloqueos, desde embargos a estados, hasta el despliegue de una fuerza militar colectiva para repeler la fuerza. Es decir, en última instancia, ¿cómo opera el sistema de seguridad colectiva? Bueno, la ONU organiza una fuerza militar compuesta, la ONU no tiene, digamos, militares propios, así que toda fuerza militar de la ONU
tiene que estar aportada por sus miembros, es decir, por los Estados partes, y entonces, si el Consejo de Seguridad lo determina, se organiza una operación internacional de restablecimiento de la paz, una operación militar, con los, obviamente, recursos militares que aportan los Estados partes, y en nombre de la ONU, y ya no en nombre de un Estado, en nombre de la ONU, se lleva adelante una operación militar que tiende a restablecer la paz y la seguridad internacional. Este procedimiento, que parece bastante, qué sé yo, bastante coherente, si se quiere, como un mecanismo de seguridad colectiva, es un mecanismo que prácticamente no se ha utilizado en la historia de la ONU. Se ha utilizado muy pocas veces. La última fue en el año 1991, con la Primera Guerra del Golfo, y digamos, no, el Consejo de Seguridad, digamos, ¿no?, prácticamente no ha utilizado, jamás, bueno, lo ha utilizado pero muy poco, este mecanismo de uso de la fuerza o de fuerza colectiva. La razón por la cual no se ha utilizado esto es política. Es política. ¿Por qué es política? ¿Por qué? Porque de los 5 miembros del Consejo de Seguridad permanentes, para que el Consejo de Seguridad intervenga militarmente, se tiene que estar, digamos, no puede haber la oposición, o tiene que haber unanimidad, si se quiere, de los 5 miembros permanentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La inmensa mayoría de los conflictos armados y de las amenazas a la paz y a la seguridad internacional que se han llevado adelante con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial han involucrado, de alguna manera, siempre a alguno de los miembros del Consejo Permanente. No sé, pensemos, por ejemplo, Guerra de Corea. Claro, ¿qué es lo que digamos, rebominemos? Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Rusia entran en Berlín, derrocan a Hitler, toman Berlín, ganamos la Segunda Guerra Mundial. Entonces los rusos y los americanos, descorchando champagne, ganamos la Segunda Guerra, bla, 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 bla. Al día siguiente, cuando pasan las festividades, lo primero que surge es, bueno, ¿y ahora quién se queda con esto? Nosotros llegamos primero, decían los rusos. Los americanos decían, nosotros ganamos. Así que disputa entre los dos grandes vencedores. Una vez que derrotamos al gran enemigo, empieza ya la rivalidad entre los dos grandes vencedores, Rusia y Estados Unidos, que además vienen con dos modelos políticos muy diferentes. Estados Unidos con un modelo capitalista, Rusia con un modelo comunista. ¿Saben cómo se saldó, por ejemplo, en el caso de Berlín, esa disputa entre quién se queda con esto? ¿Se imaginan? ¿Qué harían ustedes si hay dos partes que quieren algo y no se ponen de acuerdo? Lógicamente, no sé, digo. Lo partimos a la mitad. Ahí surge el muro de Berlín, el famoso muro de Berlín. ¿Qué es lo que sucede? Se divide Europa. Los rusos se quedan con la Europa del Este y los americanos o el capitalismo con la Europa del Este. Se construye el muro de Berlín, la ciudad de Berlín se parte en dos y se hace una línea hacia abajo que establece lo que se llama el talón de acero, digamos, establecido por el Pacto de Varsovia, en el cual se divide Europa en dos grandes Europas, una dominada por Rusia, otra dominada por Estados Unidos. Y empieza inmediatamente la Segunda Guerra Mundial la disputa, la bipolarización mundial entre comunismo y capitalismo. La carrera armamentística entre Rusia y Estados Unidos, la carrera espacial, la carrera disputa que se va proyectando en todo el escenario político internacional. A partir de eso y de esa disputa se inicia lo que se denomina como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una guerra que libraron durante varias décadas Estados Unidos y Rusia, que se la denominó Guerra Fría porque básicamente entre Estados Unidos y Rusia nunca se dispararon una bala, nunca entraron en conflicto. Llevaron adelante una guerra fría, una guerra que se proyectaba en una guerra económica, una guerra en la carrera nuclear, una guerra en la carrera espacial.
habrán leído un poco sobre la disputa de la conquista del espacio, Yuri Gagarin, el primer hombre al espacio, el primer hombre a dar una vuelta en órbita, el primer cohete a la Luna. Y además eso a su vez basado también por la carrera armamentística y la carrera nuclear. Pero además eso también se cristalizó en varios conflictos internacionales que se generaron después de la Segunda Guerra Mundial, donde en algunos territorios se disputaba el modelo comunista o el modelo capitalista. Obviamente, ¿qué es lo que sucedía? Aquel sector que pugnaba por el modelo comunista, Rusia apoyaba con armas y aquellos sectores que pugnaban por un capitalismo, Estados Unidos apoyaba económicamente y con armamento. 3 ejemplos claros de esto. Primero, en los años 50, Guerra de Corea. La península de Corea se disputa entre norte y sur, modelo comunista, modelo capitalista. ¿Cómo termina eso? 2 Coreas. Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte comunista, Corea del Sur capitalista. A pesar de que eran un propio Estado, se disputa. Hoy una de las zonas militarizadas más conflictivas del planeta. Segundo, guerra de Vietnam, Estados Unidos y Rusia. El Vietcong en el norte, comunista, los capitalistas del sur. Esta guerra se salda con la victoria del Vietcong y del comunismo en Vietnam. Estados Unidos pierde la guerra. Ahí interviene directamente, pero no Rusia. Tercer ámbito de conflicto, en los años 80, Afganistán. También lo mismo. En este caso, no interviene Estados Unidos, sino Rusia, y Rusia pierde en su disputa en el territorio afgano. Pero claro, todos estos conflictos, todas estas guerras, obviamente cuando había que someterlas al Consejo de Seguridad, ¿qué es lo que pasaba? Si había intereses norteamericanos o había intereses rusos, siempre había alguno de los miembros permanentes que ejercían el derecho a veto. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Bloqueaban, impedían que el Consejo de Seguridad resolviera ese conflicto internacional. Esta disputa entre comunismo y capitalismo, esta disputa, esta bipolaridad entre los miembros del Consejo Permanente fue lo que hizo y sigue haciendo que el Consejo de Seguridad sea un órgano, digamos, inoperante o al menos incapaz de hacer frente, a pesar de que normativa y jurídicamente puede hacerlo, es incapaz políticamente de intervenir en los conflictos internacionales para garantizar la paz y la seguridad internacional. De hecho, si vamos a conflictos mucho más recientes, como puede haber sido el de Siria, o más recientemente en los años 90 el de Yugoslavia, son también conflictos en los cuales obviamente, digamos, ¿no?, están detrás intereses rusos por un lado y norteamericanos por otro. Lo mismo si hablamos del conflicto palestino, Israel-palestino, digamos, ¿no? También los grandes conflictos en los cuales dice, ¿por qué la ONU no interviene? Y bueno, ¿por qué no interviene? Porque claramente Estados Unidos bloquea cualquier intento de, digamos, como aliado de Israel, digamos, ¿no?, cualquier intento de intervención militar en ese territorio. Lo mismo hizo Rusia con Siria. No se podía, digamos, en Rusia, la ONU no puede poner un pie en Siria porque Rusia bloquea continuamente, políticamente, cualquier intento de ejercer el sistema de seguridad colectiva que plantea la ONU. Bueno, básicamente con esto vamos a ir cerrando. Le decía el panorama general de la evolución del derecho internacional, los 3 periodos que les mencioné: preclásico, clásico, contemporáneo. Entender bien básicamente cuál es el fenómeno en principio que marca el inicio del periodo clásico, que tiene que ver con la paz westfaliana, con el establecimiento de la igualdad soberana de los estados, el principio de no injerencia y de equilibrio del poder. La evolución, las conferencias de paz de La Haya, la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, Segunda Guerra Mundial, Carta de la ONU. Carta de la ONU marcando la prohibición del uso de la fuerza y el inicio o el origen del derecho internacional contemporáneo. ¿Ok? Bueno, gente, con esto más o menos cerramos los contenidos básicos. Acuérdense que en el aula global tienen el libro de la materia. Nosotros tenemos un libro
que hemos escrito la mayoría de los profesores de la cátedra, donde tienen los contenidos mínimos, básicamente con el libro les basta sobradamente para todos los temas. A veces nosotros sugerimos alguna lectura a la actualidad, digamos, ¿no? Pero con el contenido del libro que tienen en el aula global, tienen más que suficiente para los contenidos teóricos del examen. ¿Ok? Bueno, nos vemos el próximo martes y ya arrancamos con la unidad o la bolilla 6. ¿Ok? Bien. Bueno, gente, que tengan muy buenas tardes a todos y todas y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao.